Gracias por estar aquí, por conectarse en domingo. Amiga, gracias, 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 gracias. Quiero contarles un poquito. em, es la doctora Karen Mentado. Ella está conectada desde Monterrey en este momento. Estoy muy feliz de que esté con nosotros. Yo la conocí hace unos añitos, no tanto. La conocí en un evento que Usana nos invitó al último evento de Cumbre Liderazgo. Ahí nos conocimos. Me cayó súper bien la doctora Karen, pero aquí fue como una como de cuates, ¿no? Pero realmente cuando yo conocí la historia de la doctora Karen, escuché por lo que había pasado, por todo lo que ha pasado para llegar al punto en donde está. La verdad es que me inspiró muchísimo, me rompió muchos cables porque dije, Dios de mi vida, o sea, yo le he tenido entonces, bueno, realmente los quiero que la conozcan. La doctora Karen es médico cirujano. Ella está en Monterrey. Bueno, ahorita nos va a contar ella, pero quiero que abran su mente y su corazón. Es una mujer lindísima, es una mujer que le encanta ayudar a la gente, es una mujer que está aquí por los demás y eso me encanta de ella. Aunque es súper trabajadora y súper luchona, pero es una mujer que siempre está para apoyar a los demás. Y en el momento en el que dije, amiga, me gustaría que le contaras tu historia a mi equipo, dijo, claro que sí, ¿cuándo? Y súper abierta a todo esto. La verdad es que muchas gracias. Y pues bueno, adelante. Hola, hola a todos. Creo que se conectaron a esta sesión, a esta parte invitados. Hay personas, probablemente algunos ya me conozcan, a lo mejor fueron o han ido a la celebración. En los últimos 3 años me ha tocado participar en celebraciones. El de hace 3 años fue virtual, di un taller, no sé si alguno de ustedes me vio, di un tallercito, pero sí, que en una de las grabaciones. Luego los anteriores, el año 2 anterior fue ya presencial, fue un taller donde conté mi historia. Y en este pasado también me tocó también hablar nuevamente un poco de mi historia y de lo que estaba haciendo yo actualmente con Usana, ¿no? Y bueno, es justamente la presentación que les voy a compartir, es la que compartí en la celebración pasada, esta más reciente, porque es lo más actualizado de lo que estoy viviendo ahora, ¿no? O sea, sí es muy importante que sepan mi historia, o sea, la historia de una persona. Yo sé que cada uno de las personas que están aquí, primero que nada les agradezco que me hayan regalado este tiempo que ya no vamos a recuperar, pero que decidieron invertirlo estando aquí. Les agradezco mucho que abran sus mentes, su corazón para escuchar a personas que a lo mejor nunca han visto. Y eso es para mí un regalo y de mucho, mucho valor. Armando me preguntaba, voy a empezar a compartir mi presentación. Me decía que ha tenido varios invitados, me comentaba de Alex Mejía y Jocelyn, que son personas que quiero mucho, que también yo los conocí a ellos en una cumbre de liderazgo, las últimas que hubo, porque fui a las últimas 4. O sea, estuve yendo, para mi cumbre era un evento muy, muy importante, porque fue donde empecé a conocer a muchos líderes y conecté con ellos y yo decía, yo soy así, o sea, yo quiero lo que ellos quieren. Y yo me sentía muchas veces perdida en mi negocio y es algo que les voy a ir contando, que no sabía por dónde, ni cómo, ni en qué momento, ni con qué energía y a veces ni con ganas de no hacer las cosas, pero el rodearte de la gente correcta es de mucho, mucho beneficio, aunque sea acá. O sea, espero que a pesar de que estemos en la distancia, pueda lograr crear una conexión con ustedes el día de hoy. Y entonces, para poder crear esa conexión, ahora sí que nos quitamos máscaras, nos quitamos armaduras y nos quitamos todo lo que sea necesario para poderles contar cómo ha sido mi proceso de vida, ¿no? Y gracias a ese proceso de vida, que es la única experiencia que tengo en mis manos para poderte dar a lo mejor un consejo, una palabra, tú sabes si lo aceptas, si te quedas, si te sirve. Ahorita hablábamos de ventas y todo eso, pero creo que todo en la vida, lo que estás viendo constantemente, tú eres tu mejor oportunidad para todo. O sea, si quieres ser buen vendedor, si quieres ser buena mamá, si quieres ser buen hijo, si quieres ser buen amigo, si quieres ser un buen fitness, si quieres, o sea, lo que tú quieras hacer. O sea, ¿qué tienes que hacer para lograr ser bueno en eso? Algo, trabajar en ti. O sea, tú eres la oportunidad que tienes todos los días cuando te levantas, hacer un cambio para ti. Y en medio de cada dificultad reside la oportunidad. Todo el tiempo,
todas las personas estamos viviendo nuestros propios retos, trabajando nuestros propios demonios, ¿no? O sea, nuestras cosas que tenemos en la cabeza, que a veces eh, pasan más pensamientos negativos que positivos, pero eso tampoco está mal, porque es parte, ¿no? Es parte de la vida diaria. Tú sales afuera y lo que te encuentras es con caos, con que gente peleándose por la política, que sí, porque esa persona no plantó un árbol, que sí, porque esa persona quiere hijos, hay una persona que no quiere y afuera hay gente que ama a los perros y hay otra gente que ama a los gatos y entonces todo el tiempo estamos viviendo en una vida viendo dificultades, ¿no? Pero hay veces que nos podemos ir, estas dificultades nos permiten darle atención a veces a las pequeñas cosas que sí tenemos, ¿no? Y eso es lo que se trata todo el tiempo, así estamos viviendo. Y eso yo lo tuve que aprender desde muy pequeña, o sea, no tuve la oportunidad de, a lo mejor mi familia fue perfecta, sí la elegí, cuando vine a esta vida elegí que mi papá fuera mi papá, mi mamá fuera mi mamá, porque tenía que vivir un momento de evolución de vida y los elegí a ellos como padres. Entonces, de niña viví varios retos. Yo soy originaria de Tamaulipas. Nací en un lugar que se llama Ciudad Mante, Tamaulipas. Es un lugar pues muy pequeño. De bebé, solo nací ahí, pero los primeros 8 años de vida los viví en Ciudad Victoria, en un club de fútbol, que aquí por eso pongo la foto de los jugadores. Hoy amo el fútbol, o sea, mucha gente dice, ay, la doctora, ¿no? O sea, la doctora y la medicina y todo, y luego se va acá en Monterrey, se va a ver a los Tigres y le echa porras y anda acá, y, o sea, pues es una parte de mí, ¿no? O sea, y eso es lo que nos hace únicos, aquellos gustos raros que tengas, aunque no coincida con lo que la mayoría de las personas pudieran pensar. Pero mi primer juguete fue un balón de fútbol, crecí ahí, o sea, yo decía que todos los jugadores que estaban ahí eran mis hermanos, entonces amaba el fútbol, ¿no? Y ahí crecí en una casa que mi mamá era la persona que les preparaba la comida a los jugadores, mi papá se encargaba de trabajar las áreas verdes, o sea, él cuidaba las canchas de fútbol, en esa casa había, donde la casa club, había 4 canchas de fútbol, había un jardín enorme, un gimnasio enorme, había alberca, entonces para mí esa era mi casa. Era una niña muy hiperactiva, me encantaba andar aquí y allá, como todo niño, pero tuve una dificultad en ese tiempo de salud. Hubo cambios, empecé a tener una situación de salud que me llevó a que me estuvieran medicando constantemente y llegó un proceso de entre los 5 años, entre los 4 años y medio, empiezo a tener primero crisis convulsivas, empecé a tener problemas neurológicos y pues obviamente la medicina hoy en día pues ya ha avanzado muchísimo, pero de esto pues ya pasaron ya casi 30 años, ¿no? De que yo empecé a tener un problema de salud y en ese tiempo pues obviamente pues, entre médicos, tratamientos y todo, en vez de haber un cambio pues positivo, empecé a ser una niña que a esa edad empecé a necesitar pañal, pues depender más de mis papás. Llegó un momento donde llegué a perder la vista y no sé, fueron los medicamentos. Hoy sé que hay tantas cosas y efectos adversos de los fármacos que me llevó a tener una vida, pues de ser una niña súper activa a estar ya totalmente en un hospital. Las crisis cada vez eran más frecuentes y los medicamentos que me tenían dormida y todo, pues obviamente perdí muchas habilidades. En ese tiempo, pues mi mamá, pues, aunque tenía su trabajo, pues se la pasaba cuidándome. Obviamente era parte de los permisos que te dan cuando tienes un trabajo, ¿no? Con seguro y todo eso. Pero llegó un tiempo que obviamente, ¿no? O sea, como toda empresa, si tu trabajador no está, llega un punto donde, ¿sabes qué? Pues mejor adiós, ¿no? Para ese tiempo mi papá y mi mamá se separan, nos vamos, ahora sí que cambia completamente y nos llegamos a ir a vivir a Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Yo no sé y respeto muchísimo lo que cada una de las personas que esté aquí crea, pero yo recuerdo mucho que cuando yo era niña, que toda la gente me visitaba, los jugadores y mucha gente, hoy yo escuchaba, en ese momento no, mi visión no era muy buena, pero mi mamá pues estaba llorando todo el tiempo, rezando, llorando y todo ahí. Mucha gente le decía a mi mamá, no, es que tú pídele mucho a Dios que ella esté bien, ¿no? Pídele a Dios que la sane, que la saque adelante. Yo nunca, pues mi mamá todo el tiempo trabajando, nunca, pues la verdad no teníamos como que el hábito de ir a la iglesia o de estar en alguna religión, la verdad no. Y
recuerdo que yo le dije, pues yo no sé quién sea ese señor Dios, ¿no? Pero si él me saca de aquí, yo te prometo, señor Dios, que yo voy a ser doctora y yo voy a ayudar a la gente. Y la verdad es que me empecé a recuperar, tal vez fe, creencia, no sé, pero aquí estoy. Y pues sí me hice médico. Y bueno, eso fue en ese tiempo, en ese trance, nos vamos a vivir. Esa es la casa donde yo llegué a vivir después de vivir en la casa de 4 canchas de fútbol y todo eso. La vida cambió completamente. Mis papás se separan en ese tiempo. Mi papá se va a Estados Unidos para buscar, pues salir adelante. Después ya no supimos nada de él. Me pasó como el señor que se va por los cigarros, ¿no? Ya no regresó. Entonces, pues se quedó mi mamá. Se quedó mi mamá. Yo tengo un hermano mayor que me gana con 8 años. Pues mi mamá luchando por la vida y lo que pudo, con lo que le dieron para su retiro, fue comprar esa casa. Antes de llegar ahí vivíamos con una tía donde pues llegamos a vivir, o sea, nos prestó un lugar donde no tenía ni puertas ni ventanas. Y bueno, pues de todos modos teníamos un techo, ¿no? Así llegamos, así lo que nos quedaba era una maleta de ropa y así empezamos. Y esa fue la casa que pudimos comprar y para nosotros en ese momento era un castillo porque pues de venir a un lugar donde no había puertas, no había ventanas, era una obra negra y dormir en el piso, pues ya tener esa casa y poder comprar un colchón fue bastante para nosotros. Eso a mí me hizo, mi mamá tenía 2, 3 trabajos, o sea, sacar adelante, obviamente todavía tomaba ciertos medicamentos, el llevarme a mis citas con el pediatra. ¿Cuántas personas de aquí tienen hijos y saben cuánto cuesta una consulta con el pediatra, no? Y los medicamentos y todo. Entonces mi mamá no, pues trabajaba que en cocina, ¿no? Tenía 2, 3 trabajos, doblaba turno y todo. Yo me vi en la necesidad de hacer algo, ¿no? Tuve que hacer lo necesario. Yo decía, es que, yo le decía a mi mamá, es que yo quiero regresar a un colegio. Yo quiero, yo le decía, yo quiero estudiar medicina. Yo ya sabía que quería estudiar medicina, pero yo decía, yo no, yo quiero ir con los niños que viven con papás que tienen dinero, porque yo les quiero preguntar a los papás, ¿qué hacen para tener a sus hijos en un colegio? Porque mi mamá hace 3 trabajos y no puede, ¿no? Entonces, yo le decía, no, pues mi mamá me decía, claro que pues no puedes ir a un colegio, obviamente con todo su amor me decía, no vas a traer los mismos tenis que traen esos niños, no vas a poder comprar los cuadernos que traen esos niños, se van a reír de ti, y mi mamá me quería proteger, ¿no? Yo le decía, a mí no me importa, o sea, a mí no me importa eso, yo quiero ir a un colegio y empecé haciendo cosas, como cuando mi mamá se iba a escondidas de ella, yo empecé vendiendo dulces, luego empecé haciendo como cositas y empecé pongo esta foto, la primera, porque mi gran negocio empezó a mis 9, 10 años y empecé vendiendo así cosas. O sea, luego cuando siento que se me quedaba, me iba casa por casa y les decía, es que yo quiero estudiar y que quiero cambiar de escuela y estoy vendiendo, todo el mundo me compraba. Entonces, ya, desde ahí yo ya era buena para las ventas. Y eso me di cuenta de algo que les comentaba en la plática pasada, es yo empecé a buscar una solución para una necesidad de la gente. La gente me decía, oye, ¿por qué no vendes refresco? Oye, ¿por qué no vendes tortillas? Oye, ¿por qué no? Y yo decía, sí, sí, lo voy a vender. Entonces, ese changarrito de una mesa de afuera de mi casa se convirtió en una tienda como esta, que hay muchas en las colonias. Fui creciendo y yo sabía que el dinero estaba en los negocios. Y que sí, yo quería estudiar y tenía un fin y yo quería pues todo lo que quiere un niño, ¿no? O una señorita ya para ese entonces, y empecé a tener más negocios. Y para eso yo saco a mi mamá de trabajar, le dije, ya deja tus 3 trabajos, empezó dejando uno, luego otro. Ya cuando creció el negocio, mi mamá se dedicó 100% a hacer eso, porque pues imagínense, ¿no? Yo con los proveedores, siendo menor de edad, era una niña, por ejemplo, en esa época estaba como en la secundaria, entonces, pues ya mi mamá se tenía que hacer cargo de eso. Crecimos, llegamos a tener un restaurant bar, nos iba muy bien, para eso entonces yo ya vivía en Reynosa. La vida empezó a cambiar muchísimo. En el proceso, desde que tuve mi changarrito chiquito, de como a los 8 o 9 años, afuera de una casa, hasta llegar a ya, cuando cambié casa, por ejemplo, le pongo la foto es así porque esa era la casa que yo había comprado, o sea, en Reynosa. Y cuando, cuando yo hago todo esto, pues ya, yo seguía estudiando, acudiendo a escuela, trabajando, me empecé a relacionar con gente que sabía lo que hacía. O sea, empecé a buscar gente que yo decía, bueno, ¿cómo puedo en menos tiempo ganar más? ¿Qué negocios tengo que abrir? Y abrí muchas cosas. Una de las cosas que también abrí fue la compra de oro, que fue donde exponencié más mis ganancias. No sé si se acuerdan o en donde ustedes vivían, porque sé que hay personas en Ciudad de México y en otras partes de la República, que había negocios que compraban el oro por gramos.
Entonces, hace tiempo. Entonces, yo compraba eso, compraba el oro y luego lo vendía. Para ese tiempo, yo desde la secundaria empecé a tener un noviecito y pues la verdad es que era un niño que pues sus papás no estaban con él también, pero tenía muchas ganas de salir adelante y yo le decía, mira, yo tengo el plan, yo tengo todo, o sea, ya Karen era, ¿no? La súper poderosa, yo sé a dónde voy, si quieres, únete, y era mi noviecito, ¿no? Cuando empecé a crecer las cosas, él me ayudó muchísimo, crecimos juntos y pues la vida cambió, ¿no? Mi mamá ya no trabajaba, se encargaba de los negocios, mi hermano también trabajaba conmigo en los negocios, y entonces cambió mi vida, o sea, empecé desde muy pequeñita ya traía mi carro, porque pues, para trabajar, hacer los negocios necesitas moverte, y entonces fue como que mi vida dio un cambio completamente. Cuando yo ya estaba por terminar la carrera, me faltaba 1 año y medio para terminar mi carrera, yo me caso con este niño con el que tuve mi noviazgo desde la secundaria. Me casé en un junio y resulta que, pues, Reynosa se empieza a poner muy peligroso, o sea, las cosas empiezan a tener, pues, todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada y todo eso, y empiezan a pedir dinero en los negocios y todo, obviamente, pues, pagábamos, ¿no? La verdad es que nos daba miedo y nosotros pagábamos lo que nos pedían, con tal de que nos dejaran trabajar, pero obviamente se dan cuenta que tú manejas dinero, que te va bien, y a mi esposo ya en ese momento lo secuestra y pues nos piden rescate, ¿no? Nos pidieron, pues la verdad es que fueron como 2,5 millones, algo así, y dije, bueno, ¿qué hago? Pues empecé a malbaratar todo, cerré los negocios, malbaraté la casa, o sea, fue así de que yo necesito el dinero, lo tengo que rescatar sí o sí. Todo lo que había construido desde mi niñez hasta ese entonces, pues se perdió. Obviamente, eh, pues era volver a empezar. O sea, sé que era el conocimiento, la verdad, en ese tiempo, cosas que hoy yo te puedo decir que, que no sabía y que hoy tengo la mentalidad de que pues todo pasa por una situación y que todo es perfecto, pero no me dediqué a enfocarme ni tiempo a llorar. Me dije, a ver, yo pasó esto, lo secuestran, perdí todo, no me lo regresan, me dicen, ¿sabes qué? Se nos pasó la mano, lo golpeamos y no aguantó y no lo recuperé, no encontré un cuerpo, no sé qué pasó con él. Y yo dije, a ver, ¿qué opciones tengo? Tenía a mi mamá sin casa, mi hermano trabajaba conmigo, estaba quebrada, dolida por dentro y todo. Y dije, ¿qué sigue? Dije, a ver, lo único que ahorita me da el ánimo es seguir mi carrera, porque yo hice una promesa, porque yo la voy a hacer y porque amo hacer medicina. Me enfoqué en ser muy buen médico, me faltaba 1 año y medio para terminar la carrera, hice más guardias de lo normal, o sea, todas mis emociones las enfoqué en terminar mi carrera y salir adelante, ¿no? Y les dije a mi mamá, ¿sabes qué? Espérame, déjame respiro, cuando me dijeron que no iba a recuperarlo, me fui a un hotel, me estuve ahí, si no mal recuerdo, como 3, 4 días, empecé a fumar en ese tiempo, tomaba para como que yo sacar mis penas, ¿no? Escondo a mi mamá, mi hermano se van de ahí, y fue, a ver, tuve esos 3 días de reflexión y dije, a ver, la vida sigue, esto pasó, de aquí en adelante, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Enfocarme en trabajar, hacer lo que tenga que hacer de escuela, salvar lo que tenga que salvar de los negocios para poder seguir comiendo y alimentando a mi familia, y eso me enfoqué a hacer. O sea, en ese 1 año y medio no levanté todos los negocios porque tuve que cerrar, ya no tenía dinero para invertir, me quedé sin nada. Lo único con lo que me quedé fue con la camioneta que traía y pues, con un anillo y cosas así. Dije, con eso vuelves a empezar, ¿no? Y me enfoqué en salir adelante, en trabajar, en estar en la escuela, en vivenciar mi carrera, enfocarme en eso, ¿no? En enfocarme en lo que me hacía bien. Y así fue. Afortunadamente, en ese proceso, no, obviamente no lo sanas, ¿no? O sea, no es como, sí, ya pasó, cierro el capítulo y sigues. No, pues sí sigues, la vida sigue todo el tiempo. Hay gente que estamos lastimada y que nos pasan cosas y dices, bueno, pero tengo que seguir. Me decía una amiga, mi mejor amiga que había estudiado conmigo desde la secundaria, estudió también medicina y me dice, ¿sabes qué? Vámonos. O sea, todo el ambiente, todo esto te recuerda lo que has vivido. Haz un cambio, vámonos a Monterrey. El mejor hospital para hacer tu servicio y que termines tu carrera, el plus, o sea, lo que me dijo ella, lo que me vendió la idea de irme a Monterrey. Dijo, vámonos al Hospital Militar de Especialidades, ¿no? Necesitaba cierto promedio, investigué y todo, bueno, vámonos, ¿no? Yo metí mis papeles, nos aprobaron, terminé con un buen promedio la carrera, me fui al hospital, le dije a mi mamá, ¿sabes qué?
te dejo 2, 3 empezado el negocio, con esto comes, con esto vives, a mí no me mandes nada, tú vive, o sea, sigue viviendo tu vida con el negocio, yo me voy y yo allá voy a saber cómo salgo adelante. Porque a mí nunca se me ha complicado la vida y decía, o sea, ahí en el hospital me daban casa, me daban comida, dije, con eso tengo. Ya tengo donde comer, donde vivir, lo demás para la ropa y que para el gasto, o sea, ahí veo cómo le hago. Me voy, mi amiga no se va, o sea, me dijo a la mera hora, ¿sabes qué? No me voy a ir, y yo, ¿qué? ¿Me voy a ir sola? O sea, pero bueno, creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Me fui al Hospital Militar de Monterrey, obviamente ahí, claro que me sirvió muchísimo el cambiar de ambiente, conocer personas, me sentía segura, era muy difícil. Hoy todavía te puedo decir que a pesar de que he ido a terapia y he trabajado cosas y han pasado ya varios años, hoy sé de situaciones de riesgo o algo y queda una memoria como en el cuerpo de cuando hay cosas o sucesos que es, uy, o sea, yo ya lo trabajé y todo, pero sigue preocupando, ¿no? O sea, hoy voy a Reynosa, ya vivo en Monterrey de hace varios años, pero voy a Reynosa y es como, o sea, escucho, no sé, que rechina un carro, pasa fuerte y es como, te genera algo, ¿no? Entonces me súper ayudó a irme a Monterrey. Ahí ya en Monterrey, obviamente, como les decía, pues no tenía dinero, pero sabía trabajar y tenía muchas ganas de salir adelante. Empecé a ser muy buena en el hospital militar. Yo dormía, tenía mis guardias de muchas horas, si hay algún profesional de la salud sabe lo que son las guardias cuando estás en el internado, luego el servicio y todo esto. Pero yo, como yo vivía ahí dentro del hospital, salía, descansaba, comía, y aunque no me tocara guardia, yo me regresaba. Y yo le decía a los doctores, les ayudo y esto, y a mí me encantaba. Yo, o sea, ese año de lo que es el internado le dediqué 100% a ser médico, no socializaba, no salía, no nada, o sea, a mí me encantaba estar ahí, o sea, me dediqué y me enfoqué en terminar mi carrera. Gracias a eso, pues termino con una mención honorífica por parte del ejército y con las puertas abiertas para contratarme ahí como médico. Y bueno, ahí en ese proceso conozco a un doctor que es ortopedista, él me habla de Usana. Él me dice, oye, es que hay unos productos muy buenos y te puedes inscribir, o sea, a ti que te gusta andar muy vida y todo. Cuando me habla del proyecto, me dijo, oye, es que es un negocio, no me explicó bien el negocio, pero dijo, bueno, hay un negocio. Y dije, ¿cuánto se tiene que invertir? No había dinero, no nos pagan ahí. Entonces es como que, bueno, pues yo tengo que buscar, ayudaba a los médicos y me pagaban extra por ayudarles en cirugías y eso fuera del hospital, y así es como juntaba dinero. Entonces me habla del negocio y yo decía, yo sé, o yo sabía, que yo tenía que hacer negocios, o sea, que a mí, yo la medicina no la iba a hacer por necesidad, o sea, yo la iba a hacer por amor. Entonces yo dije, pues muchas veces, a veces el amor, ¿no? A la carrera, pues te lleva a que no vas a poder vivir como quieres vivir de eso, ¿no? Entonces, me hablan de Usana, me dicen, es un negocio, inviertes tanto. Yo decía, pues están locos, ¿no? Este negocio, o sea, este negocio es súper bueno, o sea, todo mundo lo va a querer hacer, o sea, porque inviertes tan poco y te regresan el dinero en producto, entonces, pues no invertiste nada. O sea, yo decía, yo tener un carrito de hot dogs, por ejemplo, conllevaba comprar un carrito que te cuesta arriba de 30,000 pesos, más la materia prima que se te puede echar a perder. O sea, y aquí estoy invirtiendo, creo que en ese tiempo invertí como 12,000 pesos o 13,000 pesos. Dije, pues no manches, o sea, pues está súper bien, o sea, pues voy a crecer súper rápido. O sea, la gente le vas a hablar de este negocio y la gente va a ver filas como pan caliente, ¿no? Pues bueno, no fue así, ¿verdad? Ya lo vamos a ir viendo. Pero bueno, tomé la decisión de firmar en Usana para lo que era buena en ese momento era para vender. A todo mundo yo le vendía el producto, aparte que me empecé, cuando termino eso ya empiezo a ver, hice el diplomado de nutrición y manejo funcional de enfermedades crónico-degenerativas y yo me daba cuenta que era una necesidad tremenda, o sea, que había diabéticos, hipertensos con insuficiencia renal a aventar para arriba, o sea, donde volteabas ya era como hasta normal que te dijeran, no, no padezco de diabetes, ¿no? Ya lo normal era que padecieran diabetes o hipertensión arterial. Entonces, en esa búsqueda de crear una solución como lo creé cuando era pequeña para venderles tortillas a la gente para que no caminara, o sea, llegó el momento de ser buena dando una solución como médico, porque a mí me llegaba la gente urgencias y yo ahí ya no podía hacer mucho. Yo ya no podía hacer mucho con mis pacientes cuando tenían 30 años cuidándose mal. Entonces busqué el orientarme, buscar nuevos mentores, cambiar hábitos, cambiar
mis relaciones, hasta de aprender de otros médicos con otras especialidades, estudiar, y me enfoqué mucho en seguir aprendiendo lo de USANA. En ese tiempo, mi abuela materna le da leucemia y estuvo pues muy malita. O sea, la verdad es que ya el hospital nos dijo, llévatela a la casa para si llega a fallecer, va a fallecer ahí. Yo ya conocía el producto, se estaba alimentando por sonda y la verdad es que no veíamos un cambio, era puro deterioro. Le empecé a dar la malteada de Usana y le moría las vitaminas y todo. Mi abuela me aguantó 5 años más. O sea, de saber de que ya me la iba a llevar a morir a mi casa, mi abuela falleció por otra cosa. O sea, murió dormidita, o sea, no sufrió dolores. Mi abuela volvió a caminar súper bien, o sea, y se lo dio sana. Entonces, cuando yo voy viendo esa evolución, dije, esto lo tiene que saber todo el mundo. Y ahí perdí a lo mejor hasta cierto punto el enfoque del negocio porque no tenía quien me enseñara, el doctor lo cambiaron después. Y yo dije, pero los productos todo el mundo necesita saberlo. Y yo soy doctora y voy a dedicar como a compartir esto, ¿no? En ese proceso obviamente existía la cosa de que yo sabía que era un negocio, ¿no? Que era muy buena vendiendo y yo mantenía mi negocio vendiendo. De hecho, yo inscribí mis primeros distribuidores y obviamente yo con la emoción, pues cerré a todo mundo, ¿no? Escribí un montón de gente. Pero yo les compraba su producto. O sea, ellos hacían el PA y yo se los compraba a ellos porque a mí no me daba abasto de todo lo que yo vendía. Yo no sabía que eso no se podía hacer o que no era bueno. Entonces decía, pues sí, mira, pues yo vendo mucho producto, te firmo y tu consumo mensual, tú lo pagas, pero yo te lo vendo, ¿no? Entonces, así empecé a tener socios, así empecé a construir mi negocio, nadie me asesoraba, no leí ni un libro relacionado con esto. Obviamente en ese proceso de búsqueda yo dije, bueno, estaba la decisión entre regresarme, ¿no? O sea, cuando terminé la carrera, regresarme a Tamaulipas o quedarme en Monterrey. Y buscando, mandé un correo a algunos líderes, porque era lo que buscaba en internet, y entre esos correos le mandé al señor Eduardo Barreto, y él me empezó a preguntar cosas bien raras, o sea, así de que, ¿y por qué quieres hacer Usana? ¿Y cuál es tu sueño? ¿Y cómo te ves en 10 años, 5 años? Y yo decía, o sea, yo vivo al día, ¿no? O sea, yo quiero, sí, quiero una vida, pero yo no tengo un plan. O sea, y ahí me di cuenta que, bueno, o sea, ¿cómo sé hacia dónde voy si no tengo un plan? O sea, qué cosas ya no quiero repetir si ni siquiera las identifico cuáles son, ¿no? Y entonces sí, me puso a pensar, me tronó los cables y él me dijo, donde estés, como estés, yo te voy a ayudar. Me empezó a decir, vas a leer este libro, vas a leer otro y así. Entonces empecé a ir, el señor Eduardo Borreto hacía eventos del sistema GAN, de su equipo, y fui por primera vez a un evento, fui a una jornada de liderazgo que él hizo y me dijo, si vas a venir a un evento, no vengas sola. No sabía nada del negocio, yo vendía producto nada más, no sabía ni cómo le hice para escribir a las personas, honestamente. Y me llevé a 4 personas a ese evento, sin saber a qué iba. O sea, la verdad, mi poder de convencimiento era bueno, porque para que pagaran un vuelo de Monterrey hasta Ciudad de México, sin saber a qué iban, pues me llevé a 5 personas, ¿no? Entonces, pues me los llevé al evento y cuando veo todo el evento y el poder que tenía, ¿no? Y ya había leído GoPro y así, dije, no, o sea, esto es lo mío, ¿no? O sea, ahí empiezo a crear, o sea, una reflexión de hacia dónde iba, ¿no? O sea, me tomé el tiempo, o sea, gracias a la lectura y a muchas cosas, a reflexionar sobre qué quería. O sea, hacia dónde iba, qué buscaba, ¿no? O sea, sí el negocio y por qué, o sea, y empecé a vivir muchas cosas, ¿no? Dentro de este proceso. Y la verdad es que siempre voy a estar agradecida con el señor Eduardo Barreto por haberme dado ese empujón y darme la guía de que la vida pues pasa, ¿no? Yo también escuchaba su historia y dije, ah, pues yo también viví algo muy similar, ¿no? De no tener nada y a vender cosas en la calle, si ya escuchaba la historia de él, y yo decía, pues yo también puedo, entonces yo también puedo ser como él, ¿no? Y ver la paz que transmitía, yo decía, pues yo no transmito paz, en ese momento todavía fumaba y todo, y entonces empecé a hacer pequeños cambios y yo decía, pues es que realmente esto ni siquiera lo disfruto, o esta no es la vida que quiero, ¿no? O sea, yo quiero ser una persona que impacte vidas y que te pueda decir que se puede y que te puedes volver a levantar las veces que sean necesarias, aunque te sientas que no puedes, ¿no? O sea, y eso me dio esta oportunidad, ¿no? El empezar a avanzar en este proyecto no solamente me ha permitido ganar dinero, que sí lo he ganado en Usana, pero me gané a mí misma. O sea, eso es algo que me encanta y que yo sé que es muy difícil. Yo tengo amigos que no hacen Usana y que conozco por fuera y me dicen, Karen, es que amo estar contigo y platicar contigo y es que
Pues sí, o sea, a lo mejor mi plática de hoy es gracias a todos los libros que ya he leído y que me he permitido, pues, vivir mis emociones, presenciarlas, sentirlas, abrazarlas, duela o no duela, o sea, permitirme ser humana. O sea, porque a veces no nos lo permitimos. O sea, a veces nos autocriticamos por tener hasta un mal día, ¿no? Entonces, esto fue completamente una evolución. Obviamente sigo haciendo medicina, me encanta. O sea, hubo un tiempo en la pandemia, yo me hice oro en pandemia. Y era cuando estábamos viviendo un momento de crisis y yo ganaba más en USANA sin ver a la gente que lo que yo ganaba como médico, salvando vidas, ¿no? O sea, y yo me puse ahí y dije, a ver, no veo a mi mamá, eh, pues no convivo con nadie. O sea, en el hospital teníamos 10 defunciones en la noche. O sea, y yo decía, y me está pagando más Susana. Yo decía, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y fue un momento también de crisis y de reflexión, decía, a ver, ¿qué necesito hacer? O sea, en ese tiempo, cuando en proceso yo que me hago oro, pues digo, estaba en este proceso de pandemia y todo, y yo decía, bueno, o sea, necesito hacer, me tomo un tiempo y digo, a ver, pues si Busana me está pagando también y todo, me salgo, cuando estaba en el hospital de pandemia, estaba trabajando para Sedena, ya estaba trabajando para el ejército. Y dije, a ver, me voy a salir. Al poco tiempo que pasaba la pandemia, tenía que renovar mi contrato y me salgo de hacer medicina así. Y fue así como, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿No? O sea, tengo que pasar de lo bueno a lo excelente, o sea, tengo que solidificar mi negocio, es lo que me está dejando, el estar también todo el tiempo en una situación de crisis como lo es estar en un hospital de COVID, pues representaba muchas cosas emocionalmente para mí. Y me salgo un momento de hacer medicina así y me dedico a ser 100% sana por un tiempo. No duró tanto, la verdad. O sea, dije, yo necesito la acción y quiero regresar a la medicina. Y bueno, regresé a la medicina. Hoy veo consulta privada, atiendo urgencias en una clínica privada. Y pues me encanta seguir haciendo porque aparte es el contacto de poder tener a gente que tiene mucha necesidad de USANA y de tener una salud verdadera, ¿no? O sea, no nada más de un fármaco. Entonces, en ese proceso tuve que ir buscando quién, porque yo decía, es que yo no puedo ser exactamente como es el señor Eduardo Barreto. O sea, y cuando tú aprendes algo de alguien, muchas veces lo que quieres hacer es duplicarlo. O sea, yo tengo que ser como él para tener el resultado que él tiene, ¿no? Y eso nos pasa mucho. Yo nada más lo tenía a él, o sea, lo conocía a él, pero él me conectó. Cuando yo llegué a Plata, de hecho me gané una cumbre de liderazgo a la cual no fui, porque pues yo no sabía que era importante ir a esos eventos, la verdad. O sea, y me dijeron, pues sí, es en Cancún y todo pagado y todo, pero tienes que pagar el vuelo. Y yo decía, pues yo no tengo dinero para andar pagando vuelos, irme de vacaciones, yo me tengo que quedar a trabajar. Entonces, así estaba mi mentalidad de él cuando me hice plata. Entonces, en ese tiempo, ya, cuando ya era plata, el señor Eduardo Bordejo, ¿sabes qué? Voy a buscar quién es tu línea ascendente y me conectó, donde todo es perfecto. Yo caí y soy de la línea del doctor Job Monove. Entonces, yo dije, wow, pues es médico también y sabe lo que pasa, ¿no? Porque según yo, todo el mundo se iba a inscribir porque es un negocio maravilloso y resulta que no. Y entonces, ¿quién me ayudaba en ese tipo más que los libros, ¿no? Y los consejos que tenía oportunidad de darme el señor Eduardo Barreto o gente de su equipo, que también les agradezco mucho, que me estuvieron acompañando en ese proceso de crecimiento. Pero llegué a donde tenía que llegar, a la línea que hoy amo, admiro y son grandes amigos, grandes mentores, todos ellos, o sea, Joaquín, el doctor Hop, no se digan, o sea, aparte de ser mi offline, pues es mi amigo y platico mil cosas con él, todos ellos, ¿no? O sea, Heriberto, Daniel Trejo, Diana Pau, también tuve más contacto porque también está muy pegada con esta línea gracias a Joaquín, entonces son personas que me han llenado muchísimo y me han permitido pues crecer en muchos otros aspectos aparte del negocio, ¿no? Claro, toda la gente de la que me rodeé, abrí mi corazón, decir, yo quería ser perfecta. Yo decía, no, es que yo tengo que ser como Eduardo Barreto. En algún momento decía, yo tengo que ser así, tengo que caminar así, para poder tener un resultado. Y no, cuando yo, gracias a las cumbres de liderazgo, como dijo Armando, yo dije, no me puedo perder ninguna y tengo que hacer lo que tenga que hacer para yo calificar, ¿no? Y yo decía, en el momento correcto, obviamente, cuando te conviertes en esa persona, que tienes que, sí, para tener todo esto bonito, mágico y todos los amigos y los mentores, tienes que chambear, ¿no? Y ese rato le da vender y hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Y ahí empecé a conocer personas que todas son diferentes, que Gaby tiene su forma de trabajar, que Heriberto tiene su forma de trabajar,
que Berenice trabaja de tal manera, que Fabián, que la doctora Jania, a pesar de que son médicos, varios de ellos, que son grandes amigos que adoro, que hablo con ellos y que he salido y como y me pelo con ellos y todo, y agarro parranda también, son totalmente diferentes a mí y no está mal. Y en este proceso he abrazado a quién soy yo. O sea, ¿quién es Karen? ¿Cómo le gusta hacer su negocio? Porque lo tienes que disfrutar. Porque si tú invitas a alguien a un lugar donde eres infeliz, ¿quién crees que va a querer? O sea, por eso es tú qué te gusta, qué disfrutas. O sea, empieza a abrazar tu negocio. Sí, hay cosas básicas que puedes hacer, pero ¿cómo las puedes disfrutar, no? Aunque las tengas que hacer para que crezcas, ¿no? Entonces, gracias a eso, a estos amigos, estas personas, los líderes de aquí de Monterrey, la señora Silvia, ¿no? Que es una mamá para todo mundo. Yo creo que a las que los conocen, es una señora hermosa. Dani Garza, todas esas personas que me han abrazado, me han acobijado, me han enseñado muchas cosas, aparte de mi familia, que es Sinergia del Dr. Job. O sea, todos estos líderes siempre me han sumado algo, ¿no? Y lo único que me han dejado es que encontré un propósito. O sea, encontré un propósito de vida aquí y muchas veces me lo pregunté cuando leía y yo decía, es que ¿cuál es mi propósito? ¿No? Y a veces te pierdes y a veces escuchas y lees todos los libros y dices tú, es que estoy perdida, no tengo una visión clara, no sé qué voy a hacer, o sea, no sé cuál es mi propósito, no, o sea, no estoy siendo feliz, estoy produciendo y todo, pero algo me falta. Entonces, no logras tener esa visión que muchas veces quieres tener. ¿Por qué? Porque estás en esa búsqueda y porque ya viste a tal líder y yo quiero ser así. No, o sea, tú no puedes ser así porque tú eres tú tienes tu propia historia, tú has cargado tus propias maletas, nadie calza tus zapatos y es quién tienes que ser. O sea, sí, puedes aprender esto de Gaby, esto de Jania, esto de Job, esto de Diana Pau, pero ¿quién soy yo? O sea, hacia dónde voy, tener una visión clara de qué es lo que realmente quiero. Y entonces, en este proceso, pues yo les decía, o sea, lo mejor que he encontrado es encontrarme a mí. Usana, aparte de las ventas y todo, y que cada que haces una venta le puedes cambiar la vida a una persona. Me enseñó muchas cosas, a trabajar en comunidad, a aprender de salud, pero no la salud que yo estaba acostumbrada a trabajar y a recetar, ¿no? Sino que a buscar salud primero para mí, porque yo era doctora y no me veía saludable, ni me sentía saludable, ni emocionalmente, ni físicamente. O sea, si yo hoy veo mis fotos antes de hacer Usana, siento y me siento y hasta creo que me veo más joven que antes. O sea, ¿por qué? Porque me quité muchas cosas, solté muchas maletas que no me correspondían, he trabajado muchas cosas y empecé a tener una vida más saludable, con construir nuevos hábitos, nuevas relaciones, porque a veces no creemos que nuestra salud también depende de la gente que te rodeas, de lo que escuchas todos los días. O sea, cada que vas a ver a alguien, ¿cómo vas cuando vas a ver a esa persona, no? ¿Te alegra el corazón porque ya lo vas a ver o es, hoy voy a ver a tal persona, no? O sea, desde ahí, o sea, crear ese tipo de cosas. El servicio es algo que amo, me encanta compartir. Y cuando Armando me dice, mándame una cosa, una foto o algo de lo que te motiva, por ejemplo, yo sí le me mandó a sus hijos y yo decía, a mí me motiva el servicio, a mí me motiva el levantarme y decir que se puede. A mí me llena estar en un escenario y decirte, yo que no sabía nada y que aunque sí puedo ser médico y todo el mundo cree que puede ser más fácil, no es más fácil porque te encuentras, este negocio es un espejo, es un reflejo de ti. Y, y por eso mucha gente le dice no a un negocio que puede costar muy poco, porque económicamente cuesta poco, pero emocionalmente cuesta mucho, porque te topas con muchas cosas que muchas veces no te agrada ver. ¿No? Porque te hace crecer, te hace salir de tu zona de confort, tener nuevos hábitos y empiezas a relacionarte con gente que te mueve, ¿no? Si te juntas con un líder y dices tú, uy, o sea, estoy lejos de eso, ¿no? Pero te mueve a mejorar y eso es muy bueno. Liderazgo, aprender de liderazgo, ¿no? O sea, eso es algo de la canasta básica que deberíamos de tener. Todos somos líderes, si eres mamá, si eres papá, o sea, si trabajas, o sea, tú siempre estás ejerciendo liderazgo. ¿Cómo lo ejerces? ¿Desde qué conciencia? Crecimiento personal y espiritual, trabajar en equipo. Y es algo que muchas veces no lo hacemos. El ejército, por ejemplo, a mí me enseñó mucho de trabajo en equipo. La verdad, aprendí muchas cosas, pero ya cuando lees libros de trabajo en equipo, o sea, es algo que se te valora muchísimo hoy. Habilidades de negocio. En la escuela jamás te aprendiste las tablas, pero jamás aprendiste de habilidades sobre negocios. O sea, nadie te habló de eso y es también canasta básica para que hoy
puedas tener otros ingresos y puedas mejorar tu vida, porque tienes 24 horas. Si eres un empleado, pues te limitas a ganar lo de 24 horas. Y entonces tener habilidades de negocios te puede hacer que multipliques, o sea, tu tiempo. O sea, que tengas que trabajar menos y ganar más, que es lo que todo el mundo quiere. A lo mejor en un inicio no se puede, pero esto es apalancado y eso se puede. Relaciones funcionales, diversión, que también te la da mucho el negocio, buenos ingresos económicos, o sea, encontré el combo perfecto, ¿no? O sea, aquí en Usana. Y esto muchas veces no lo valoramos. Y a mí me pasó, o sea, empecé a aprender de negocios, leer y todo, y yo dije, wow, o sea, voy a poner otros negocios porque siempre me han gustado. Y lo único que me confirmó, sí tengo negocios tradicionales, aparte de lo que es lo de Usana, hago más otras cosas acá en Monterrey porque me encanta andar haciendo cosas, ¿no? Pero me doy cuenta cuando vuelvo a retomar los negocios que tener un negocio tradicional te permite, tienes el margen de fallar muy grande. Y eso lo analicé desde que a mí me pasó lo que me pasó. Yo tenía años trabajando en mis negocios tradicionales y me bastó una llamada y un evento importante como el que viví para perderlo todo. Eso no me va a pasar en Usana. O sea, un secuestro no se va a robar a toda la gente que te consume un producto. ¿Por qué? Porque tienes, y tú no tienes que pagar los empleados, el almacén, la publicidad, no tienes que o sea, ocupar de que, oye, te pasó esto, tuviste un evento, una enfermedad, no se va a caer DHL si tú no estás, ni se va a caer la red si tú no estás, si lo supiste hacer bien. Entonces, hacer Usana me di cuenta de lo vulnerable que hace tener un negocio tradicional, pero obviamente pues hay muchos retos. O sea, yo los sigo teniendo porque tengo, digo, negocios tradicionales y me gusta y me forja y me hace también conocer más gente y al último los negocios tradicionales siempre los involucro en Usana porque casi todos terminan siendo mis consumidores. Entonces, pero ahí te das cuenta que cuando vives estos retos, o sea, todos los días de un negocio que no funciona, del mismo Usana que sientes que no se solidifica, pues ahí se ve el verdadero carácter y esos retos los vas a vivir siempre, todo el tiempo. Pero si tienes claro y te das cuenta y valoras todo esto, todo lo que nos da Usana, la verdad es que, pues, te das cuenta que estás muy bendecido. Ahora, yo te decía, tienes que, o es pues una invitación, ¿no? No tienes que, o sea, yo te invito a que reflexiones, que conectes con tu propósito. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te llena? ¿Qué te gusta? Y a veces hay que desconectarse un poco y hay veces que te sientes perdido en tu negocio, en tu vida, pero permítete tiempo para ti, para preguntarte, o sea, siendo honesto contigo mismo, qué es lo que quieres, hacia dónde vas, por qué sigues aquí, porque probablemente después de varios años y que sientes que estás estancado, no hay un cambio. Y empieza con pequeños cambios. A mí me pasó ese tiempo, yo, o sea, me hice oro en pandemia, después, aunque le dediqué tiempo, pasó, regresamos de pandemia y la gente se dejó de conectar a los Zooms, la gente quería vivir su vida y dijo, ay, ¿para qué quiero más dinero? Voy a vivir mi vida hippie y se salió del negocio y todo. Y entonces estaba en un proceso de que no sabía cómo volver a empezar. Y dije, ¿cómo empiezo? O sea, mucha gente de mi negocio se fue, muchos son consumidores nuevamente y mucha gente llegó también, pero yo decía, pero no estoy exactamente igual que cuando era, o sea, no estoy ganando ya lo que ganaba un oro y no sabía por dónde empezar. Y dije, bueno, tengo que hablar con gente, o sea, lo básico, ¿no? Y me metí a entrenar. Dije, a ver, siempre había hecho funcional, pero me metí por primera vez a un gimnasio y dije, bueno, aquí y hoy gracias al gimnasio tengo muchos clientes, pero pequeños cambios, a lo mejor no sabes hacia dónde vas y quieres empezar por mañana voy a firmar a alguien. Mañana sale a caminar 2 cuadras y a lo mejor en esa caminata de 2 cuadras encuentras a una persona que le vendas un propósito. O sea, pequeños cambios, ¿no? Obviamente eso te lleva a nuevas relaciones, nuevas oportunidades. Hoy conocí muchas personas en el gimnasio que son mis amigos, mis consumidores. Tengo un gran proyecto, vamos a abrir una unidad de salud con nutrición, orientación deportiva, médicos relacionados con el deporte. Vamos a vender Usana ahí en la cosa. Todos nos vamos a enfocar a capacitarnos en Usana. Es un nuevo proyecto que se va a arrancar pronto. El entrenador de ese gimnasio donde entré se quiso asociar. Él me dijo, oye, vamos a asociarnos y vendemos Usana. O sea, no es mi socio, ¿eh? Ni le he presentado el negocio. Nada más le he vendido producto, pero oye, pero es que el producto es muy bueno, ¿qué hacemos? Va, yo me asocio contigo y vamos a abrir ese proyecto. Entonces, tú eres lo mejor que tienes. Si no sabes qué hacer, mejórate un poquito. Yo te decía, si no caminas, camina 2 cuadras. Si no sabes por dónde, pues dedícate a leer un libro que pueda darte
como luz en algo, o sea, algo, tú eres lo mejor que tienes. ¿Cómo puedes aportar algo en ese mejor que tú tienes? Yo busqué áreas de oportunidad y en esto me voy a ir muy rápido. Algo que empecé a hacer antes del proyecto que viene ahorita con lo del equipo médico que vamos a formar con consultorio y todo, fue buscar áreas de oportunidad. Como empezaba en la venta cuando era niña para resolver y llevarle a alguien una botella de agua o algo porque no la necesitaba, hoy, ¿qué cosas ocupa tu entorno? México tiene un gran problema de obesidad. En Monterrey, en Nuevo León, es el número 1 en obesidad infantil. Y me di cuenta que necesitaba rodearme de gente que buscara eso, ¿no? Encontré a Sofi, que era una persona que ya era mi distribuidora, pero empezó a hacer nutrición, terminó la carrera hace poco y hizo una maestría en salud deportiva. Y pues con ella, ¿sabes qué? Y si nos enfocamos en niños, o sea, que estén haciendo deporte y resulta que este entrenador, esta persona, me busca a mí para decir, oye, quiero asesoría para niños, y ¿sabes qué? Y nos armamos todo darles capacitación a los papás del buen comer, de diferenciar los alimentos, o sea, grupos de alimentos, como un niño que hace deporte y que a veces tiene sobrepeso, ¿por qué lo tiene si hace deporte? O sea, orientar a la familia, dar información, porque y que la gente entienda, educarlos a que la alimentación no es lo mismo que estar nutrido. Entonces, hablamos ahí, obviamente les metemos el tema de la suplementación, el poder de la suplementación, les hablamos de distinguir los alimentos simplemente, que de dónde viene la energía, los que no son con energía, lo que es un mineral, que es o sea, todo, o sea, orientarlos, darles información en general, porque esto es una situación que ya se vive, ¿no? Todos tenemos esta canasta básica y no de esta canasta básica que consume el mexicano no se obtienen las necesidades para tener una vida saludable. Entonces, eso es lo que empezamos a compartir, información dando obviamente los argumentos necesarios, hablando que estas estadísticas, yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto y lo saben porque por eso ha crecido la población de la suplementación. Hablar que, por ejemplo, en el aspecto del deporte, que es un área que estoy trabajando mucho con niños, adolescentes, y pues adultos también, que es qué necesidades tiene una persona cuando hace una actividad física. Hoy casi todo el mundo ven, oye, se va al gimnasio y va al gym y corre y es atleta y es maratonista. ¿Cuánta gente no conocen así? Pero esas personas muchas desconocen cómo suplementarse. ¿Por qué? Porque se toman lo que toma el entrenador, que muchas veces no tiene la capacitación de saber manejar suplementos. O sea, toman lo que creen ellos que les funciona. Entonces es un área de oportunidad. ¿A cuántas personas le estás compartiendo información de valor? Obviamente hay muchos avales, ya hay toda la información, por ejemplo, en este Instituto Australiano, de qué, por ejemplo, aquí selecciona por grupos, qué cosas sí están aprobadas y estudiadas para el deporte. Por ejemplo, el grupo A, proteínas, suplementos de hierro, multivitamínicos, calcio, vitamina D, y todo eso lo tenemos en USANA. Si tú tienes cómo comprobarle a un atleta que tiene un resultado con esos productos y que hay estudios que demuestran la eficacia, pues puedes generar una venta. Hoy trabajo con un equipo el cual cuenta, hay médico, hay nutriólogos, fisioterapia, todo esto, y a ellos, a estas personas, ya todo recetan USANA. Entonces, cada quien en su rama, cada una de las personas que asesoramos, pues tiene necesidades diferentes y los llevamos a esto. Y como esa persona ya está capacitada con los productos de USANA, pues ellos recomiendan eso, ¿no? Y damos una vida les ofrecemos, por ejemplo, un plan para que tengan una vida más en equilibrio. Sí, ya haces deporte, ya tienes este hábito, bueno, incluye la buena alimentación. Bueno, ya tienes alimentación, bueno, incluye una buena suplementación con una asesoría. Entonces, todo esto, pues, es algo que una persona debería de tener en su vida diaria, ¿no? No nada más el atleta, sino todos. Aquí les voy a dar, ya para ir finalizando, el ejemplo que yo les comentaba. ¿Qué les ofrezco yo como negocio, por ejemplo, a las personas que hoy, por ejemplo, yo he firmado también afiliados, como en el caso del entrenador, es que yo le comentaba a él que vendiera un paquete que es omega 3 para adolescentes, o sea, el Biomega y el Vita Daily. O sea, lo que genera, si tú tienes, por ejemplo, en los equipos de fútbol, 100 clientes que te consumen el Biomega y el Vita Daily, son 965 al mes lo que te sale el Vita Daily y el Biomega. Son 96,500 al mes en ventas de estos 100 niños que juegan fútbol. La ganancia del entrenador por el 20% que gana un afiliado serían de casi 20,000 pesos. ¿Qué hace él? Solamente reúne a los papás para que Karen, la doctora Karen, la nutrióloga, les dé una plática, les hable de nutrición y les hable de los beneficios que tiene el omega 3 y el Vita Daily.
ellos consumen ese producto, obviamente él trae a la gente, yo busco hacer el cierre, les doy la asesoría y les vendemos el paquete en 1,500, donde incluye plan alimenticio con la nutrióloga, seguimiento, consulta médica y los 965 de lo que cuesta el producto. ¿Quién se los va a vender o quién los va a escribir? En este caso, el afiliado, ¿no? O sea, que es el entrenador. O sea, eso es lo que es un plan que sacamos. Pero yo les decía a ustedes, pueden sacar muchos planes con muchos diferentes. Por ejemplo, si tienes un dentista, enséñale a vender probióticos y la pasta, cuántos puntos son. O sea, tú puedes hacer tus cuentitas para que puedas tener pues una meta hacia dónde, o sea, qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que yo estoy trabajando ahorita. Viene lo de los consultorios que les comentaba. Entonces, siempre voy buscando cosas, ¿no? O sea, que pueden funcionarte, que pueden, pues, llevarte a que tú tengas ese resultado que estás buscando. Y obviamente en todo ese proceso, nunca dejes de estar contigo, de buscar, de divertirte, de buscar lo que quieres, de seguir creciendo, porque eso es lo que te va a impulsar todos los días a seguir adelante. Hoy esa es la comunidad con la que trabajo, son los niños con los que vemos, la nutrióloga, por ejemplo, acá en la parte de arriba, ella se llama Nayeli, él es el entrenador Gracia, ellos son otro equipo de fútbol con los que también trabajamos. Vemos a los niños a veces directamente en la cancha o a veces los checamos en el consultorio. Y así es como estamos trabajando, les damos las pláticas a los papás para que aprendan de suplementación, que aprendan de nutrientes y todo esto. Y bueno, los niños la verdad que están contentos, muchos han visto resultados increíbles, hay niños adolescentes que ya están buscando pues brincar y la verdad es que practican el fútbol desde que tienen 4 o 3 años, o sea, están súper chiquititos y muchos de ellos ya tienen pues toda su niñez participando en clubes de fútbol y buscan pues ir a equipos grandes, ¿no? Y sé que muchos de ellos lo van a lograr porque son niños súper enfocados en el deporte y es un área que estoy disfrutando mucho. Ya trabajo con diferentes atletas, por ejemplo, Lili Hernández, ella es distribuidora que trabaja conmigo, es líder plata, y ella también pues desarrolla el negocio, también tiene muy sus formas de hacer el negocio, obviamente ama la suplementación, algunas otras personas, por ejemplo, esta niña es seleccionada, es de la selección infantil, y es una niña que también, o sea, ella tenía muchas, o sea, de que oh, me salen moretones, estoy cansada y todo, o sea, está solamente usando el Vita Daily y el Omega 3, y la verdad que su rendimiento ha mejorado muchísimo. Entonces, todas estas personas que me han servido para qué, como les decía en la plática pasada, para tener un testimonio. Son ejemplos de personas que hicieron pequeños cambios y que hoy, pues obviamente rinden diferente, se sienten mejor y eso es un mensaje que al final de cuentas por el cual en este caso yo estudié, ¿no? O sea, buscaba que la gente tuviera una vida saludable, no solamente que estuviera dependiendo de estar conectada a un tratamiento farmacológico de todos los días. Entonces, siempre he dicho que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento y eso es un mensaje de Hipócrates de hace muchísimos años y yo creo que es algo que todos los días deberemos de compartir y que tú tienes la posibilidad, que no eres médico, no eres enfermera, no eres ningún tipo de profesional de salud, eres un entusiasta en salud porque te cuidas y porque quieres compartir esto con más personas. Entonces, pues espero que esta información les haya gustado, que este domingo haya sido de provecho y como yo les decía en un principio, si esta información que yo compartí contigo y el tiempo que te diste para estar aquí te ayuda a lo mejor hablar con alguien, a contarle algo que viste aquí a alguien, pues creo que va a ser muchísima ganancia. Entonces, Armando, muchas gracias por la invitación.